Muy buenos días, mis amigos. Realmente pensaba terminar el tema de hipertensión arterial con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento, que ya las vimos en el programa anterior. Pero ¿qué pasa? Que estas orientaciones llegan hasta un punto que es el punto donde generalmente terminan los médicos generales y la mayor parte de los médicos tratando pacientes hipertensos y que va a resolver, pudiéramos decir, prácticamente el 95% de todos los hipertensos. Pero nos queda un grupo de medicamentos, nos quedan varios grupos de medicamentos, pero nos quedan algunos pequeños grupos de medicamentos que son utilizados también, que tienen indicaciones que por lo general se les deja a criterio del especialista para utilizarlo y que realmente si no hablamos de ellos no vamos a hablar del tratamiento de hipertensión, no vamos a votar todos los medicamentos, no vamos a hablar de la reserpina, que lo utilicé mucho y tengo buen criterio de ella, pero que ya está superada, no vamos a hablar de otros medicamentos ya superados en la práctica actualmente, pero sí vamos a mencionar algunos medicamentos que se utilizan no para todos los hipertensos, sino para grupos específicos y que tienen indicaciones específicas y tienen resultados muy buenos cuando se utilizan donde tienen que utilizarse, no indiscriminadamente. Bien, la decisión de utilizar estos medicamentos, repito, es del especialista y solo en casos especiales cuando el tratamiento recomendado por la OMS no haya sido efectivo o en algunas condiciones especiales también. Un grupo de medicamentos utilizados como segunda línea en casos específicos y cuando hay resistencia a otros medicamentos de primera línea son los bloqueadores adrenérgicos. Pero comencemos primero explicando qué es el sistema adrenérgico en el que ellos actúan. Bien, el sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso visceral, sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso involuntario, todos estos nombres se le han dado, pero generalmente el nombre que más le corresponde es autónomo porque él funciona por sí mismo fuera de nuestra voluntad. Él es el encargado de regular aquellas funciones del cuerpo en las que no tenemos control consciente. Nosotros no tenemos control consciente de cómo regular la actividad cardíaca, por ejemplo, de cómo funciona el estómago y una serie de funciones nuestras viscerales, funciones que son de nuestras vísceras, de nuestra vida vegetativa, no son controladas por la voluntad. Y estas funciones que no son controladas por la voluntad son las llamadas funciones autónomas o funciones vegetativas o funciones involuntarias también, porque no tienen nada que ver con la voluntad. Yo no diría involuntarias, no diría fuera del control de la voluntad. También entre ellas está la regulación de la presión arterial. La presión arterial regulada sin que nosotros intervengamos en ella directamente. Nuestras emociones van a tener consecuencias sobre la hipertensión arterial, también sobre la presión arterial. No digo que no influya, digo que no se controla por nuestra conciencia. Nuestra conciencia no puede controlar nuestra presión arterial, si no sería muy fácil, ¿eh? Nada de medicamentos, controla eso usted mismo. No es así. El sistema nervioso vegetativo regula todas las funciones que existen en el cuerpo humano de las que no tenemos control consciente. Sistema nervioso autónomo. Se divide en dos subsistemas, el parasimpático, que utiliza como mediador químico la acetilcolina y que no nos interesa en relación con la hipertensión arterial, y el sistema simpático, cuyos mediadores son la adrenalina y la noradrenalina, y cuyas funciones se resumen diciendo que prepara al cuerpo para reaccionar ante situaciones de estrés. Sus funciones son, muchas veces, opuestas, como vemos en el cuadro. Estos transmisores actúan en diferentes receptores que corresponden a diferentes sustancias liberadas. Vamos a hablar sobre todo del sistema adrenérgico porque es el que se relaciona con la hipertensión arterial. El sistema colinérgico, que es el sistema parasimpático, no se relaciona con la hipertensión arterial directamente, sino que es el sistema adrenérgico, el sistema simpático, el que puede subir o disminuir la presión arterial, el que se encarga de controlar la presión arterial. Los receptores del sistema adrenérgico se clasificaron ya inicialmente hace mucho tiempo como receptores tipo alfa y receptores tipo beta, observándose después que según la respuesta a alguna sustancia, entonces había varios subtipos, estaba el subtipo alfa 1 y alfa 2 y en el beta estaban el subtipo beta 1, beta 2 y beta 3. No vamos a hablar de todas las funciones ni de todos los receptores, solo nos interesa las que están en relación con la hipertensión, pero quería mencionar esto porque van a oír hablar de bloqueadores alfa 1, bloqueadores beta 1, selectivos, bloqueadores no selectivos, etcétera, etcétera, y entonces bueno, para que sepan de qué estamos hablando o de qué se está hablando. Receptores alfa, estos receptores cuando se estimulan por adrenalina o noradrenalina, causan contracción de los vasos sanguíneos arteriolares
y por tanto aumento de la resistencia periférica. Y como aumenta la resistencia periférica, ¿a qué cosa aumenta? La presión arterial. Un subtipo de ellos, el subtipo delta, contrae la aorta y las arterias del corazón. Eso es un problema, ¿eh? Pero bueno, es un problema que existe aquí también. También los receptores alfa van a contraer las arterias precapilares, pero este es el alfa 1, alfa 2, disculpen, el alfa 1 es el que controla los vasos sanguíneos arteriolares, aumenta la resistencia periférica, aumento de presión arterial, y los alfa 2 contraen las arterias precapilares para regular la entrada de sangre al capilar, pero su función como aumento de resistencia periférica no es tan grande como los alfa 1. Los medicamentos que bloquean estos receptores se clasifican según su selectividad, pero los que nos interesan, ¿cuáles son los que bloquean de forma selectiva los receptores alfa 1? Estos medicamentos se utilizan principalmente para tratar la retención urinaria en pacientes con hipertrofia prostática. Ya habrán oído hablar de ellos, pacientes con hipertrofia prostática se les mandan medicamentos que son para tratar la retención urinaria, no es para tratar la hipertrofia. La hipertrofia tiene otros medicamentos, pero por lo menos le controla el problema más serio que es la retención de orina. Estos medicamentos también tienen una acción sobre la resistencia periférica porque son bloqueadores de los receptores alfa 1, y entre ellos, ¿cuáles son los más importantes? La prazoxina, la doxazoxina y la terazoxina. La utilizan más los urólogos, pero los internistas también la hemos utilizado en unas ocasiones como para tratamiento de algunas hipertensiones rebeldes. Ya tenemos otros medicamentos que tienen una acción similar y menos complicaciones. ¿Por qué estos medicamentos? ¿Cuál es la complicación que tienen? Tienen un gran efecto hipotensor. Pueden bloquear la respuesta de los receptores cuando la persona se pone de pie, y esto que puede crear hipotensión. La persona está acostada, se pone de pie un poquito rápidamente, como está bloqueada la respuesta, no da tiempo a controlarla bien, se produce una caída de la presión arterial, disminuye el flujo de sangre del cerebro y sobre todo en pacientes ancianos puede provocar un accidente vascular encefálico isquémico. Por esto siempre se manejan con mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan los receptores alfa 1, o sea, los bloqueadores de receptores alfa 1, tanto en urología como en medicina. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y esto ha hecho que se limite un poco el tratamiento, sobre todo en ancianos. Cuando se prescriben, se recetan, tienen que recetarse a dosis bajas y advertirle al paciente, tiene que tomarlo de noche. ¿Por qué? Para disminuir el pico de efecto, que es mucho más grande a las 2 horas más aproximadamente de haber tomado un medicamento. Si tiene que ponerse de pie, tiene que hacerlo lentamente. Si usted está acostado y se va a levantar, tiene que sentarse, quedarse un ratico sentado y después que haya un ratico sentado, ponerse en pie lentamente para dar tiempo a que el organismo vaya a recuperar el control de la circulación periférica. Y no exista este reflejo que es un reflejo de hipotensión severa que puede causar problemas, como ya dije, accidente vascular encefálico por falta de flujo sanguíneo al cerebro. Los receptores beta. Los beta 1 están situados en el corazón y tanto la adrenalina como la noradrenalina tienen un efecto similar sobre ellos. La estimulación de estos receptores beta 1 va a causar aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción del corazón. ¿Qué ocurre? Si aumenta la frecuencia cardíaca, pues va a aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta la fuerza de contracción del corazón, pues va a aumentar también el gasto cardíaco. Ellos actúan aumentando el gasto cardíaco. Pero cuando se bloquean, ocurre todo lo contrario. Eso es un problema, ¿eh? Estamos hablando de la estimulación, no del medicamento. Estamos hablando de estimulación del receptor. Los receptores beta 2 están situados en el resto del cuerpo, sobre todo en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, y responde de 10 a 50 veces más intensamente a la adrenalina que a la noradrenalina. Su estímulo va a causar dilatación del músculo liso bronquial y vascular, por lo que dilatan los bronquios y dilatan las arterias, mejoran la respiración y disminuyen la presión arterial. A pesar de que aumenta el gasto cardíaco, el beta 1, el beta 2, como actúa periféricamente, entonces va a tener una respuesta que disminuye la presión arterial. Estoy hablando de estímulo de receptor, ¿bien? No estoy hablando del bloqueo. El bloqueo ya es otra cosa. Vamos a ver lo que acontece, lo que ocurre cuando se bloquean estos receptores. Ya hablamos en el programa anterior de los bloqueadores beta-adrenérgicos, pasamos por arriba de ellos y vamos a mencionar algunas de sus características aquí. El programa anterior, cuando nosotros hablábamos de medicamentos, pues habíamos hablado ya de los beta-adrenérgicos, lo que no habíamos mencionado era los alfa-adrenérgicos, bloqueadores alfa-adrenérgicos, ni habíamos mencionado algunos de los beta-adrenérgicos que nos interesan hoy. Se utilizan estos medicamentos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión, pero cuando estos medicamentos bloquean el aumento de frecuencia cardíaca en respuesta a la adrenalina, pueden producir un bloqueo cardíaco con disminución de la frecuencia cardíaca, y esto puede traer consecuencias severas sobre pacientes, sobre todo pacientes que tienen alteraciones de transmisión del impulso eléctrico en el corazón, pacientes que tienen bloqueos menores que no disminuyen la frecuencia pero tienen su problemita,
pequeño para transmitir el impulso eléctrico, bueno, pues puede empeorar. Y puede producir una bradicardia extrema con disminución del flujo sanguíneo al cerebro, con un accidente vascular encefálico, o disminución del flujo sanguíneo al corazón también. Estas son complicaciones que pueden ocurrir en algunos de estos medicamentos. Algunos de ellos tienen la propiedad de bloquear los receptores alfa-1 adrenérgico, además de los beta. Y esto los hace particularmente importantes en caso de que se sospeche aumento de la actividad simpática alfa-1, siendo muy útiles en los pacientes no DIPER que habíamos mencionado anteriormente, en los que la actividad simpática alfa está aumentada. Estos bloqueadores, sobre todo, tenemos el carvedilol y el labetalol, que son bloqueadores beta con efecto bloqueador alfa-1 también, medicamentos que se utilizan mucho en la hipertensión resistente, carvedilol y labetalol. Y a veces se utiliza el labetalol sobre todo en la urgencia hipertensiva. Y esta urgencia hipertensiva, bueno, pues es otro problema, no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de hipertensión arterial en general, no de las complicaciones más severas. Ahora, tenemos otro medicamento que se utiliza a veces, ya no se utiliza tanto, se utilizó en una época que no había tantos medicamentos como hoy en día, que es la clonidina. Es un medicamento que tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, bloquea a nivel del cerebro, no periféricamente, disminuye la frecuencia cardíaca, relaja la musculatura lisa de los vasos sanguíneos por un bloqueo adrenérgico, por un bloqueo a nivel central. Estos dos efectos disminuyen la presión arterial. ¿Por qué? Disminuye frecuencia cardíaca, por tanto disminuye el gasto cardíaco y relaja la musculatura vascular lisa, por tanto disminuye la resistencia periférica. Dos efectos muy buenos. Otro medicamento que también tuvo o tiene su uso, pero no ha demostrado una efectividad muy grande, pero a veces se indica, es el alisqueren. El alisqueren es un medicamento que bloquea directamente la renina. Es muy útil cuando hay un aumento de renina en sangre en algunos pacientes nefrópatas y en algunos pacientes que tienen un aumento de la secreción de renina local. Por lo general, no se administra solo, se administra combinado con otros hipotensores. Yo tuve experiencia con el Alisqueren hace años, fue un medicamento que utilicé hace años y realmente, les digo, no es un medicamento tan efectivo, pero combinado pues parece tener algunos resultados. Hay otros medicamentos más importantes. No piense porque digan un nombre nuevo que es el mejor medicamento. Nunca el mejor medicamento, o sea, es el más moderno, sino que el mejor medicamento es el que tiene mejores efectos sobre una enfermedad determinada y tiene menos efectos secundarios. Ese es el mejor medicamento, no el que salió último. El que salió último a veces no sabemos ni los efectos indeseables que tiene. El Alisqueren ya se sabe que no es un problema, es un medicamento bastante inocuo. Bien, las formulaciones más utilizadas con el del Alisqueren son el Amturnide, ese es el nombre comercial, que es amlodipina, hidroclorotiazida y Alisqueren. El Tecamlo, que tiene amlodipina, combinación de amlodipina con Alisqueren. El Valturna, que es Alisqueren con Valsartán, y también se comercializa solo o con hidroclorotiazida, con los nombres de Tecturna y Tecturna HCT. Son medicamentos que yo sé que se prescriben a veces. Y a veces el médico, sin saber exactamente, no es que no sepa, ¿no? Pero como es un medicamento nuevo, un medicamento que se dice, no, tomando esta combinación que es más efectiva. No es más efectiva necesariamente, ¿eh? El Guanabens, un medicamento que no se utiliza mucho, que también yo tuve la oportunidad de tenerlo, utilizarlo hace años con frecuencia, actúa a nivel del sistema nervioso central, reduciendo la resistencia periférica y la presión arterial. Es un medicamento que actúa o sea, limitando la transmisión de determinados impulsos a nivel del cerebro, pero actualmente es poco utilizado. ¿Por qué? Porque los demás medicamentos que ya hemos hablado de ellos son muy efectivos. Además, recuerde, los medicamentos de primera línea van a resolver el problema de más del 95% de hipertensos. Estos medicamentos se reservan para determinados casos. Estos medicamentos que hemos hablado hoy no forman parte de la primera línea de medicamentos para el tratamiento de hipertensión. No se debe comenzar con ellos. Se utilizan en casos especiales y quien lo indica es el especialista. Porque, por ejemplo, un no diper, hasta que usted no le ponga un bloqueador alfa-adrenérgico o un bloqueador beta y alfa-adrenérgico, no va a resolver el problema porque es un no diper. Los pacientes con hipertonía simpática van a necesitar de bloqueadores adrenérgicos. Pero esto, ¿quién lo determina? El especialista. Cuando en los casos resistentes a los demás tratamientos, los casos que no se han controlado con los demás tratamientos o algunos otros casos especiales. Preferentemente debe ser un especialista que tenga experiencia en el tratamiento de hipertensión. No cualquier especialista tiene un amplio bagaje de conocimiento para tratamiento de hipertensión, sino que por lo general lo que ya está establecido por la OMS es lo que se utiliza para todos los casos. Y ahí, bueno, hay que tener conocimiento y lo utilizan especialistas también. Pero ya cuando se sale de aquí para hipertensión resistente, es preferible que sea atendido por un especialista con experiencia en el campo de hipertensión. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con estos medicamentos y
les deseo un buen fin de semana y hasta la próxima, ¿eh?